Bienvenidos y bienvenidas a la actualización geopolítica del día de hoy, 27 de febrero de 2024. Hoy vamos a estar tocando las noticias más importantes de los últimos 3 4 días, aunque yo creo que si tocamos las de ayer mismo y hoy van a ser suficientes porque se han repetido bastante. Pero simplemente para hacer un resumen rápido, ¿no? Sobre los eventos más importantes que posiblemente habréis visto en nuestro canal de Telegram. Yo creo que el más importante es un evento de risa prácticamente y ha sido la destrucción de un tanque Abrams, ¿ok? Americano entregado a los ucranianos, y este tanque se vio lejos del frente, creo que fue hace 2 meses, y al parecer ha aparecido otra vez en el frente, estaba atacando a las tropas rusas en el este del país y los rusos le siguieron con un dron y prácticamente vigilaron los movimientos de ese tanque, que luego más tarde fue atacado con un dron. eh, la- los tripulantes del tanque lo dejaron abandonado y después fue destruido por los rusos. El estado del tanque, pues está en un estado que se puede retirar del frente, y como los rusos obtengan ese tanque, no digo que vaya a ser una gran victoria, pero va a ser una vergüenza para Estados Unidos, los cuales dijeron que los Abrams iban a cambiar por completo el frente de Ucrania y la dirección en la que estaba yendo esta guerra. Luego tenemos a los Houthis en Yemen, que han llevado a cabo ataques en líneas submarinas que conectan la conexión de internet de diferentes países, y han atacado también a barcos ingleses. Otra noticia muy importante ha sido la reunión que ha convocado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con los presidentes y dirigentes de otros países europeos. En esta reunión se ha hablado sobre la seguridad de Ucrania y sobre todo cómo prevenir que Rusia siga invadiendo el resto de Europa, y cómo parar a Rusia dentro de Ucrania. Parece ser que una de las opciones que ha dado el presidente Macron es enviar a soldados occidentales, a soldados de sus propios países, en el oeste de Ucrania. Simplemente recordar que en su día nos dijeron a guerras geopolíticas que nos estamos inventando esto, pero lo discutimos. El hecho de que si esto ocurre, si Ucrania pierde en todos los frentes y los rusos siguen avanzando desde el este hacia el oeste, y existe la amenaza de que los rusos puedan volver a intentar llegar a Kiev, pues los países europeos se verían obligados al menos a conservar el oeste de Ucrania y poder enviar tropas. En su día los rusos ya dijeron que esto no iba a ser tolerable y que lo más posible es que atacasen directamente a las tropas occidentales, lo cual crearía un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Hay países que se han opuesto a esto. Tenemos a Hungría, por ejemplo, y creo que Eslovaquia se han opuesto completamente a enviar a sus soldados al oeste de Ucrania, y piden negociaciones de paz, piden que haya un diálogo de paz, cosa que no se está haciendo. Como sabemos, Emmanuel Macron hace poco cambió su gobierno prácticamente y se ha vuelto mucho más agresivo en la guerra de Rusia y Ucrania, a saber quién le ha dado esas órdenes. Y creo que esas son las noticias más importantes. Podemos hablar también de todas las protestas que están llevando a cabo los granjeros en Europa, en general, en diferentes países. Cada vez están volviendo mucho más agresivas. Han incluso llegado al Parlamento Europeo para liarla. En España, en Polonia, están haciendo protestas enormes. Están incluso eh, bloqueando, como ya os dije en otro vídeo, la entrada de camiones ucranianos al país. No solo eso, sino que están saboteando el grano ucraniano que viene en trenes, y están haciendo todo tipo de acciones contra sus hermanos, mejores amigos que apoyan en la guerra contra Rusia, pero en cuanto al aspecto económico no les apoyan de ninguna forma. No solo eso, también en Francia, Emmanuel Macron se enfrentó creo que una exposición o una cumbre o algo así de agricultores en Francia, a agricultores muy enfadados, y tuvo que salir pitando de esa reunión,
ya que se están enfrentando a él con verdades, con sus realidades, que él mismo no podía enfrentarse a ellas. Luego más tarde se pusieron un poco violento, empujaron unos cuantos agentes de seguridad y unas cuantas cosas más, ¿no? Y bueno, os voy a leer las noticias desde nuestro canal de Telegram. Mira a este hombre. Le han fastidiado el helado. Bueno, empecemos con la más reciente. Este es el primer vídeo que muestra el parcial hundimiento de un granelero inglés cerca de Edén tras un ataque yemení. El buque llevaba miles de toneladas de fertilizante oxidante, UNIMO 5,1, nitrato de amonio, hacia el puerto israelí. Los hutíes permitirán que sea reflotado y reclamado si entra ayuda y comida a Gaza. Os hemos mostrado vídeos como en la frontera entre Gaza y Egipto había gente esperando a que se les enviase algún tipo de ayuda humanitaria, y tenemos a colonos israelíes que no están permitiendo que esta ayuda humanitaria entre al país. Hay vídeos prácticamente, ¿ok? Esto no es yo diciéndotelo, hay vídeos y imágenes que muestran esto. Y es más, fueron incluso atacados, disparados por las fuerzas israelíes. Os he mostrado un vídeo donde muestra cómo salen huyendo los palestinos, que simplemente están esperando a ver si puedan coger algo de comida, porque se está muriendo de hambre. La situación dentro de Gaza es una situación que es que no se ha visto en otros países. Y no se entiende cómo se está permitiendo esto. Pero la gente prácticamente tiene hambre. No entra nada. Pues que Israel está bloqueando incluso la ayuda humanitaria que viene de países vecinos. Pero bueno, este es el vídeo. Bueno, como veis, a ese barco lo han atacado y se ha quedado medio hundido. Este vídeo muestra a los granjeros, son los granjeros polacos, muestra a los granjeros polacos protestando en contra del grano ucraniano entrando en su país y la Unión Europea en general. Como veis, esto no es una broma. Esto se está expandiendo alrededor del país y hay mucha gente que les está apoyando. ¿Okay? Luego, urgente. Rusia irá a la guerra con la OTAN si se despliegan tropas en Ucrania, dice el Kremlin. Esto es algo que os he dicho antes, de resumen, del principio, y es de esperar, es obvio. Si Occidente ya les permiten financiar la guerra, proveer inteligencia a los ucranianos que utilizan para matar a rusos, etcétera, incluso dentro del territorio ruso, ahora quieren enviar tropas y que Rusia se quede de brazos cruzados, parece ser. Sabemos que Rusia es mucho más prudente que Occidente a la hora de pensar en las consecuencias de un posible conflicto directo que llevaría a una tercera guerra mundial y posiblemente a una guerra nuclear entre varios países. Rusia es más prudente en cuanto a esto. Por eso desde un principio no ha querido entrar a una guerra directa con la OTAN. Pero si se ven obligados a hacerlo, como esto, en el caso de que la OTAN entre en Occidente, pero en la parte oeste de Ucrania, pues se verán forzados a responder a esto, ya que les podrían estar proveyendo cobertura. O sea, no solo entran la infantería, los tanques, etcétera, sino que también entran los aviones de la OTAN. Por lo cual ahí pueden tener un territorio los ucranianos donde pueden estar fabricando todo tipo de armamento, llevar a cabo entrenamiento para seguir atacando el territorio ruso o el territorio el cual los rusos consideran suyo dentro de Ucrania. Y esto lo que va a llevar es un alargamiento del conflicto si Rusia no se atreve a atacar a ese territorio donde Occidente ha decidido enviar a sus soldados. Entonces, obviamente Rusia ha dicho que les va a atacar, que como se atreven a hacerlo, les va a atacar, y como os digo, puede llevar a una guerra mundial. Esto fue tras el meeting de Emmanuel Macron con otros dirigentes occidentales. Luego, el jefe de la OTAN, el Jens Stoltenberg, asegura que no está en sus planes mandar tropas a Ucrania a pesar de las advertencias de Macron que envió Macron.
La OTAN ha señalado que no tiene planes de mandar tropas de combate a Ucrania después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que no descarta el despliegue de efectivos a combatir la operación rusa, pese a reconocer que no hay consenso en el seno de la Alianza Atlántica. La OTAN y sus aliados están prestando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la operación a gran escala de Rusia, pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre terreno, ha señalado un cargo de la OTAN. Bueno, simplemente deciros que esto es mentira, que las tropas, comandantes e instructores de la OTAN ya están dentro de Ucrania. Obviamente no lo dicen oficialmente, pero tenemos a oficiales estadounidenses y de muchos países de la OTAN que están en Ucrania. Y no solo están en Ucrania dándose un paseo, sino que están en Ucrania dando direcciones, dando órdenes a las tropas ucranianas de cómo llevar a cabo la guerra. Hay centros de comandos donde hay gente de la OTAN, ¿ok? En Kiev y en otras ciudades ucranianas en el oeste de Ucrania. Y posiblemente esa sea la razón por la cual quieren proteger ese territorio. Es el más lejano al frente este de Ucrania, donde se está llevando a cabo la guerra, pero es en el que la OTAN tiene prácticamente muchas posiciones, tienen a muchas personas ahí que forman parte de esa organización y obviamente sería el que se involucre Occidente en esa parte de Ucrania sería para proteger sus intereses, a su personal y a todo lo que han construido aquí durante todos estos años. Entonces, cuando Jens Stoltenberg dice que no van a enviar tropas a Ucrania, por parte es verdad, porque no han enviado a ejércitos enteros, pero por otra parte es mentira porque ya están presentes ahí y ya han presentes en Ucrania mucho tiempo. Ahora, si quiere enviar un regimiento, un ejército entero ahí, va a ser otra cosa. Y Rusia, como ha dicho, va a responder, al igual que ha atacado a mercenarios, al igual que incluso ha atacado centros de comando donde se encontraban individuos de la OTAN, okay, que hemos mostrado unas cuantas veces en nuestro canal, van a atacar a esas tropas que, según el presidente Emmanuel Macron, quiere organizar para enviar a Rusia. Perdón, a Ucrania. Siguiente noticia. Aquí tenemos a Lavrov, que dice: Europa está abrumada por los cereales, está siendo destruida por agricultores enojados que no están satisfechos de que sus productos sean inferiores a los productos baratos desechados de Ucrania. Se está riendo prácticamente de la actual situación que existe, ¿no? Luego tenemos en Hungría, Hungría se opone al envío de personal militar y armas a Ucrania y cree que el conflicto no debe profundizarse, sino ponerse fin. Este es el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, no sé cómo se pronuncia eso. Luego tenemos el envío de las tropas francesas a Ucrania, será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Está convencido el líder del Partido de Patriotas franceses. Florian Philippot llamó loco a Macron, que no descarta enviar soldados occidentales a Ucrania. Pidió que se bloquearan sus intenciones en el Parlamento. Una guerra con Rusia sería una locura, señaló el líder del partido Francia Indomable, Jean-Luc Mélenchon. Y la jefa de la facción parlamentaria del Partido de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, cree que Macron, al hacer tales declaraciones, está jugando a ser un señor de la guerra. O sea, aquí tenemos a los supuestos centristas que quieren enviar a tropas a Ucrania. Y obviamente Francia no lo va a hacer sola, a pesar de que hay muchos nacionales franceses que forman parte de las fuerzas mercenarias de Ucrania, sobre todo los nacionales de extrema derecha que sienten algún tipo de vínculo con los nacionalistas ucranianos. Igualmente, como veis aquí esta imagen, pues esto fue de un meeting que tuvieron ahí entre Macron y Zelensky, que están bastante cercanos uno al otro, ¿ok? Y tenemos tanto a la izquierda, al señor Mélenchon, como a la derecha, en Francia, diciendo que esto es una locura y que no se debe de hacer. Siguiente noticia. Este es un año decisivo para Ucrania, considera el experto francés. El ejército ucraniano carece de armas y soldados, por lo que pronto tendrá que retirarse o sufrir una derrota, advierte el general y consultor geopolítico François Chauvency. Sobre LCI, dijo que la situación en el frente se está volviendo crítica para Ucrania y el año 2024 será decisivo por muchas razones. Rusia continúa su ofensiva y Kiev
su ofensiva y Kiev, en el mejor de los casos, recibirá nuevas armas occidentales, incluidos F-16, no antes del verano. La ayuda financiera y militar estadounidense, si todo va bien, se desbloqueará en unas pocas semanas y será necesario establecer cadenas de producción para el suministro de municiones y armas desde Europa. Por lo tanto, la tarea del gobierno de Zelensky será resistir hasta que llegue la ayuda, considera el general Sovansky. Afirma que en este caso Ucrania definitivamente tendrá oportunidad de actuar en el frente en 2025. O sea, están diciendo que hasta que no lleguen las armas a Ucrania, Ucrania prácticamente tiene que resistir los ataques rusos y prácticamente no obtendrá lo que está pidiendo, los F-16, el dinero de Estados Unidos, etcétera. O sea, que quiere decir que prácticamente les están abandonando totalmente o que Europa tiene problemas para suministrar tanto dinero como armamento, cosa que prometieron a Ucrania durante todo este tiempo. Y más ahora, cuando los rusos es que están avanzando en todos los frentes prácticamente, por ejemplo en el sur, ¿okay? Han cogido Rabotino, un lugar que los ucranianos perdieron cientos, si no miles de tropas por obtener, ¿okay? En su ofensiva del verano, y que es que no consiguieron pasar de ahí. Prácticamente, pues los rusos tranquilamente empezaron, creo que, actividades de reconocimiento, enviando a soldados ahí a ver, creo que era en la zona forestal. Entraron a la zona forestal y estuvieron constantemente atacando a los ucranianos, y creo que el objetivo de esos ataques y esas operaciones de reconocimiento era para entender dónde los ucranianos tenían sus posiciones de ataque, dónde tenían sus trincheras, dónde tenían sus depósitos de municiones, y lo que vimos después fue los rusos atacando continuamente, diariamente, con ataques de bombas, ¿cómo se dice?, deslizadoras o FAB 500, FAB 1000, atacando continuamente las posiciones ucranianas, destruyéndolas y sobre todo atacando a munición, a los almacenes de municiones. Y después de esto los rusos decidieron atacar y los ucranianos prácticamente se fueron, porque si no se verían rodeados. Entonces no les costó mucho y es sorprendente que lo que ganaron en verano y que fue súper publicado en los medios occidentales, lo están perdiendo en cosa de 2 o 3 días. Sabemos que cuando cayó Avdiivka fue una decisión, y yo la expliqué. Y eso expliqué qué es lo que vendría después. Y no es por decir que soy capaz de predecir cosas, pero uno puede intentar predecir, sobre todo cuando analiza lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en un pasado. Sabemos que Avdiivka era la ciudad fortificada más importante en el este, y que si caía Avdiivka iba a permitir a los rusos avanzar y avanzar, porque los ucranianos no tenían más líneas de defensa preparadas. Cosas que los rusos, con las líneas de Surovikin, hicieron. Y prácticamente los ucranianos en su contraofensiva de verano se quedaron en una zona minada y no pudieron seguir gracias al plan maestro de general Armageddon, de construir todas estas defensas que los mismos ucranianos no pudieron ni pasar las líneas provisionales de defensa prácticamente, no llegaron ni a la principal. Unas líneas que crearon los rusos, pues por si acaso, ¿no? Y ahí estaban jugando su juego de guerra de atrición, o como se diga, en el que prácticamente, perdón, guerra de desgaste, como se diga, perdón, su guerra de desgaste, donde prácticamente permitían a los ucranianos avanzar una posición, los rusos se retiraban, atacaban con artillería y luego por la mañana volvían a recuperar esa posición. Y eso lo hicieron continuamente, repetidamente, unos pesados. Pero bueno, les ha ayudado. Siguiente noticia, tenemos al presidente de los Estados Unidos comiéndose un helado tranquilamente. Dice, Joe Biden espera un alto al fuego entre Israel y Hamas para el próximo lunes. Mi asesor de seguridad nacional me dice que nos estamos acercando, dijo Biden en un extraño vídeo comiéndose un helado. Obviamente, Estados Unidos no está aportando nada a este alto al fuego, a esta paz y al cese de muertes civiles por parte de las bombas que Estados Unidos da a Israel, y que Estados Unidos dice que Israel las utiliza en defensa propia. Os hemos mostrado vídeos donde destruye una mezquita. Ponen dinamita a una mezquita y la destruyen. Y salen andando tranquilamente del pueblo mientras graban lo que hay detrás, y detrás hay una mezquita bastante bonita, y de repente, boom, explota y es destruida. Esto es defensa propia. Destruye edificios, casas a civiles, destruye mezquitas. Esto es lo que llaman defensa propia, allanar por completo
un territorio y tener una abuela día tras día en la televisión diciendo que va a traer a gente de fuera, a extranjeros, y así es como se creó Israel igualmente, traer a extranjeros para que vengan a vivir en esos territorios que han allanado por completo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, solo deciros que Joe Biden no está haciendo absolutamente nada para parar lo que está ocurriendo en Israel. ¿Qué es lo que podría hacer los Estados Unidos? Uno, dejar de enviar bombas. Dos, imponer sanciones como impuso a Rusia. Tres, enviar tropas de la ONU a ese lugar donde está habiendo conflicto en Gaza y parar a las tropas israelíes que sigan haciendo lo que están haciendo ahora mismo. Pero obviamente sabemos que esto no va a ocurrir por razón X. Macron anunció la entrega de misiles de mediano y largo alcance a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que los aliados de Ucrania crearán una coalición para entregar misiles de mediano y largo alcance a Kiev, informa Monde. Después de la conferencia de líderes europeos sobre el apoyo a Ucrania, celebrada el lunes en París, afirmó que se decidió crear una coalición para ataques profundos y por tanto también para misiles y bombas de medio y largo alcance. El presidente francés pidió a los países europeos que produzcan más municiones. Les recordamos que el líder ruso Vladimir Putin declaró anteriormente que todavía se pueden entregar armas occidentales a Kiev y utilizarlas en combates, pero esto solo se prolongará el conflicto. Y también dijeron los rusos que si se entregan armas de largo alcance para permitir que los ucranianos ataquen Rusia, prácticamente los rusos iban a cambiar la forma en la que están llevando a cabo este conflicto. Y no sería una operación especial, sería una guerra. Que mucha gente no sabe esto. Mucha gente cree que lo que está ocurriendo ahora mismo es una guerra. No, ni Rusia ni Ucrania han declarado la guerra. Rusia está llevando a cabo esta operación especial que tiene ciertos objetivos que ha ido obteniendo con el paso del tiempo. Si Rusia declara una guerra, significa que Rusia va a usar el 100% de sus recursos contra el conflicto y contra Ucrania. Significa que ya no va a haber bombardeos quirúrgicos donde prácticamente se bombardean posiciones donde hay soldados, posiciones donde hay ciertos almacenes donde están almacenando misiles, etc. Significa que posiblemente actúen de una forma un poco más indiscriminada. En una forma en la que busquen que la gente de Kiev y de Ucrania se ponga en contra de su gobierno. Y esto es lo que ha intentado hacer Ucrania en ciertas ciudades del este de Ucrania o que hoy se consideran parte de Rusia. Rusia también, si declara guerra, significa que van a ir de una a cortar la cabeza de la serpiente, que significa ir a por Zelensky y a prácticamente a todas las personas que forman parte de su gobierno. No solo eso, que de una invadirían Kiev, la capital, y los ucranianos lo saben y lo han mencionado varias veces, que existe la oportunidad o la posibilidad, perdón, de que Rusia vaya directo a por Kiev y que Kiev deje de ser la capital de Rusia y se tengan que trasladar a Lvov o otras ciudades del oeste de Ucrania y que el gobierno tenga que trasladarse allí temporalmente o permanentemente. Si esto ocurre, si Rusia declara guerra a Ucrania debido a las acciones de Francia, un país que supuestamente no está involucrado, solo financia, etcétera, 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 pero van a dar misiles de largo alcance para permitir que ataquen dentro de Rusia. Está claro que Rusia no va a permitir que esas acciones enfaden a la población rusa, y no solo eso, sino que va a alimentar al odio de la población rusa hacia Ucrania y hacia todo lo occidental, por lo cual va a aumentar la popularidad de Vladimir Putin y va a aumentar el número de personas que quieren unirse al ejército para terminar con esos ataques. O sea, los rusos no quieren que se repita lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. No quieren que se repita. Otra vez tanques occidentales en Rusia quemando ciudades, que es lo que quiso hacer prácticamente Hitler y muchas otras personas antes que él, ¿vale? Saben por lo que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuántos rusos o soviéticos murieron, y no quieren que esto ocurra de nuevo, pero aquí tenemos a dirigentes como Macron prácticamente diciendo que les van a dar misiles a los ucranianos para atacar dentro de Rusia, lo cual lo que va a hacer es empeorar el conflicto. Estos dirigentes occidentales parece que no tienen cabeza.
En vez de buscar soluciones pacíficas, lo que están haciendo es buscar más guerra, agravar aún más el conflicto, empeorarlo 1000 veces más, ¿no? Aquí tenemos Hezbollah, reivindica el ataque contra una base aérea israelí. Hezbollah declaró que había atacado la base de control aéreo israelí de Meron, en Jabal Jarmak, con una gran salva de misiles disparados desde varias lanzaderas en respuesta al ataque aéreo israelí contra la ciudad de Baalbek en el Líbano. Y aquí tenéis el vídeo. Otro vídeo, hermosas vistas en la sede de la Unión Europea en Bruselas, el jardín de Borrell. Bueno, yo creo que no hace falta que os diga quién está haciendo esto. Son los agricultores, que están muy enfadados. Siguiente, el exitoso ataque en 4 cables que se cree pertenecen a los sistemas AAE1, SICOM, EIG y TGN marca una importante interrupción en las comunicaciones entre Europa y Asia. El Jerusalem Post confirma informes anteriores sobre daños a varios cables submarinos en el Mar Rojo por parte de los hutíes. AE1 conecta al este de Asia con Europa a través de Egipto, conectando China con Occidente a través de países como Pakistán y Qatar. Europe India Gateway EIG conecta el sur de Europa con Egipto, Arabia Saudita, Djibouti, Emiratos Árabes e India. Siguiente noticia. El ex embajador de Estados Unidos culpa a Merkel del conflicto en Ucrania. Creo que Estados Unidos, ¿en dónde? ¿En Ucrania quizá? Dice, Trump tenía razón en todas sus profecías y si la ex canciller Merkel hubiera escuchado, no habría habido hostilidades en Ucrania, dijo el ex embajador de Estados Unidos o en Alemania, Richard Grenell. En una entrevista con el Frankfurter Allgemeine, culpó a Merkel de los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza. Donald Trump tenía 3 exigencias principales que Alemania no quería cumplir: detener la construcción del Nord Stream 2, aumentar el gasto en defensa y nuevas sanciones contra Irán. La historia ha demostrado que tenía razón en los 3 casos, dijo Grenell. También pidió la adopción inmediata de un plan de paz para Ucrania. Según él, la decisión tendrán que tomar los gobiernos de Kiev y Moscú. Yo creo que no, tiene que ser el gobierno de Moscú y de Washington. Pero bueno, todo debe venir de Ucrania y Rusia, afirmó el ex embajador. Sin embargo, añadió, pero no lo harán ellos mismos, hay que obligarlos. Esto lo deben hacer los aliados de ambos lados. Interesante. Aquí tenemos otro vídeo donde los operados de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania tiran granadas a sus propios militantes cuando desarmados se rinden, o sea, se rinden a los rusos, ¿no? Las imágenes muestran uno de estos momentos. El oficial del VSU caminó desarmado hacia las posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia e incluso recibió instrucciones sobre cómo rendirse, pero los operadores enemigos le arrojaron granadas. ¿Ok? Ahí le tenéis, ahí tirado, herido, y todo porque quería rendirse. A los rusos parece ser que los ucranianos no están permitiendo esto. Esto es un acto poco patriótico, por lo cual no se puede permitir, ¿no? Ahora, urgente. El servicio especial ruso afirma haber impedido un ataque a Tucker Carlson. Este hombre fue reclutado por Ucrania para colocar una bomba debajo de su automóvil en el estacionamiento del hotel. Aquí tenéis a esta persona aquí hablando. Como hacen siempre los rusos, sacan a los detenidos hablando ahí, explicando lo que han hecho. Y parece ser que querían asesinar a Tucker Carlson. Interesante. Borrell de la Unión Europea reconoció el fin de la era del dominio global de Occidente. ¿No? Eso lo hicimos en Guerras Geopolíticas hace 2 años ya. La era del dominio global de occidental finalmente terminó con el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania y el conflicto en la Franja de Gaza. Esta opinión la expresó en su blog el jefe de servicio diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell. Si las tensiones geopolíticas actuales continúan evolucionando hacia la confrontación entre Occidente y el resto del mundo, Europa enfrenta un futuro sombrío en términos de amenazas y su seguridad. La era del dominio occidental finalmente ha terminado. Si bien entendemos esto, en teoría no siempre sacamos conclusiones prácticas de esta nueva realidad, escribió. Hizo hincapié en que muchos países del sur global acusan a Occidente
de aplicar dobles estándares. Borrell considera que este hecho es injusto y a su vez responsabiliza a Rusia y su propaganda. Rusia supo aprovechar la situación, cree. La mayor propaganda es la occidental y la de Estados Unidos, no la rusa, en este conflicto de Ucrania, el cual está prácticamente forzando a los ucranianos a luchar contra la segunda potencia mundial. Como vemos aquí, el jardinero máximo, el jardinero supremo de la Unión Europea, pues está reconociendo la realidad. Y es lo que me fascina a veces de este hombre, que a veces dice cosas que te quedas como, tiene razón, si Ucrania deja de recibir financiación puede caer en 3 días, pero luego se contradice al día siguiente, ¿ok? Y lo hace continuamente, nos confunde continuamente. Ok, siguiente publicación. Un lunes muy ocupado para el ejército ruso contra las fuerzas ucranianas. Parece ser que han destruido un sistema NASAM y un Abrams, como os he dicho antes. El sistema NASAM es SPG sueco que fue destruido. Ok, aquí tenéis el vídeo que muestra la destrucción y este es el sistema. Bastante interesante. Este es el vídeo, como siempre, de un dron, no sé si es un Lancer, que destruye o ataca a este sistema, ¿no? Rusia no está ni política ni económicamente de rodillas, primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. En 2023, Rusia ganó más territorio del conflicto que Ucrania y adaptó su posición militar a las nuevas condiciones. Lo único que funciona son los miles de ucranianos y rusos muertos y mutilados, afirmó. Ok, y esto ya lo he dicho antes. Aquí tenemos al señor Tusk, que dice, no hay ninguna razón por la que los países ricos de Occidente, así como los miembros de la OTAN juntos, no puedan crear una capacidad defensiva que supere las capacidades de Rusia. Como veis, ya están reconociendo los mismos líderes occidentales que Rusia les está sobrepasando en cuanto a producción militar. Como os dije en un vídeo, despertaron al ruso que estaba, despertaron al oso que estaba dormido y ahora prácticamente se ven en una situación en la que no pueden. Rusia no quería guerras, no estaba preparada para la guerra de Ucrania, ¿ok? Y creía que podían llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, pero el plan B era este, ¿no? Fortalecer su economía, mirar hacia el este en vez del oeste para sus negocios y sobre todo invertir mucho en la industria militar. Y como mucha gente cree que el hecho de que un país invierta mucho en el complejo militar significa que es el país más fuerte, tener cuidado porque estáis mirando solo las cifras que se invierten. Ten en cuenta que Estados Unidos invierte y tiene que pagar a compañías privadas para que produzcan el material militar, mientras que Rusia prácticamente la compañía que produce lo militar pertenece al gobierno, por lo cual la financiación es mucho más baja comparada a la que tiene que hacer los Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos en las líneas, bueno, los ucranianos han perdido a Divka y lo que están haciendo ahora es crear, uy, qué pepinaco, están creando pues más líneas en las que puedan defenderse, ¿no? Y aquí tenemos que están poniendo, a ver qué dice. Mientras los ucranianos y voluntarios foráneos tratan de construir desesperadamente líneas de defensa en el Donbass, son alcanzados por artillería del ejército ruso. Y esto, como veis, es una valla prácticamente. Es una valla, nada más, lo que están poniendo aquí, lo que están instalando aquí, ¿vale? No son ni trincheras ni nada. Como veis, los pobres han sido atacados posiblemente por un dron ruso y más de uno ha fallecido, ¿no? Aquí tenemos imágenes de... Bueno, los agricultores la están liando. La verdad es que no entiendo por qué esos agricultores españoles están tirando tomates al suelo. Posiblemente porque no pueden venderlo, no hacen beneficios, pero es una acción un poco rara, ¿no? Tirar comida así, sin más. Pero bueno. Y la última noticia que os quería mostrar es esta, sobre el ejército ruso abre la temporada de cacerías de tanques estadounidenses Abrams en los frentes de Ucrania.
los tanques estadounidenses Abrams han empezado a ser ubicados mediante drones y ser destruidos por el ejército ruso. Como veis aquí, este es el vídeo que muestra que se ve fatal, pero bueno, este es el vídeo, supuesto vídeo, que muestra la destrucción del tanque. Parece ser que está ardiendo el combustible en sí. Como os dije, la tripulación abandonó el tanque, se fue corriendo. Y este es el vídeo que muestra el dron ruso, cómo estaba siguiendo al tanque, prácticamente rastreándolo. Ahí, tranquilamente se dirige a su destino después de haber atacado a las tropas rusas, ¿ok? Y luego más tarde compartieron la fotografía del vídeo, ¿ok? Del tanque destruido. Y este tanque pues está inmovilizado, obviamente no sé qué habrán tirado dentro de este compartimento que está ardiendo, está saliendo humo, pero como veis, los tanques, las armas que Occidente, ¿os acordáis de la Switchblade? Esos drones que iban a ser capaces de destruir a los rusos en el frente. ¿Dónde están ahora? No están, no están. Se enviaron miles de Switchblades y no han hecho nada. Encima, había vídeos de los mismos ucranianos que mostraban cómo lanzaban estos Switchblades a las tropas rusas. Caían a 1 metro de ellos y no hacían nada, prácticamente. Entonces lo que están haciendo ahora es pues utilizar estos FPV, los drones, para atacar a los rusos, que son mucho más efectivos y prácticamente son drones caseros, ¿no? Por el otro lado, los rusos ya sabéis los drones que tienen. Tienen los drones Orion para andar supervisando la zona, tienen los Lancet para destruir tanques, etcétera, y también usan drones como los ucranianos. Los ucranianos tendrán miles y recibirán miles por parte de países occidentales y tendrán sus propios ciudadanos, pues eso, haciendo estos drones en sus propias casas, pero es que los rusos crean millones de estos drones, ¿ok? Millones al día, perdón, al año, crean millones. Entonces es una superioridad muy alta y no se puede comparar prácticamente. Entonces veremos cómo continúa esto. Ya os hemos dicho mil veces que Ucrania tiene las de perder y que el final va a ser llegar a un acuerdo de paz en el cual va a tener que conceder territorios a Rusia, los cuales han considerado parte de Rusia, o Ucrania va a ser destruida completamente si este conflicto continúa, o esto puede llevar a una tercera guerra mundial debido a las acciones, a las decisiones que están llevando a cabo ciertos países como Francia, Emmanuel Macron, de querer enviar soldados al oeste de Ucrania. Entonces, como siempre, os seguiremos informando aquí en Guerras y Geopolíticas. Estaremos compartiendo las noticias más relevantes. Y bueno, seguirnos en YouTube, seguirnos en Telegram, seguirnos en TikTok, seguirnos en todas nuestras plataformas y por favor, más importante, compartir estos vídeos con vuestros familiares y amigos que estén interesados en este tipo de temas. Así que os esperamos en la siguiente y os seguiremos informando.